Recién decíamos en el otro video que, bueno, el peronismo entonces empieza a ser muy fuerte a partir digamos, de sus medidas distribucionistas, sus medidas vinculadas a favorecer a los sectores obreros de la industria liviana, que es la que predomina en el ICI clásico. El ICI clásico tiene que ver con esto de vivir con lo propio, ¿no? Es decir, un momento de gran autonomía, porque el mercado mundial está cerrado, está la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Argentina casi no exporta nada, exporta poco y fundamentalmente se vuelca a la acumulación de capital por la vía interna, ¿no? El mercado interno, la industria y demás. Entonces, el ICI había sido inaugurado por los conservadores y el peronismo amplía el ICI y al ampliar el ICI amplía por supuesto su base de sustentación política, es decir, tiene muchísimo más votantes y por eso Perón es reelecto en el año 51. El tema es que se considera que el segundo gobierno de Perón coincide con el inicio del ICI complejo. ¿Por qué decimos esto? Porque el ICI complejo, como le indica su nombre, va a ser más complejo que el ICI clásico, es decir, ya en el segundo gobierno de Perón, a pesar de haber ganado por gran diferencia de votos, Perón solamente va a estar 3 años y le van a dar el golpe de Estado, la llamada Revolución Libertadora del 55. Es decir, en el segundo gobierno de Perón, Perón va a tener problemas económicos, va a tener enfrentamiento político, va a tener una oposición cada vez más lanzada y jugada a sacarlo del poder, ¿no es cierto? Entonces el antiperonismo se vuelve muy fuerte. Entonces lo que ocurre es que en el segundo gobierno de Perón ya hay un agotamiento del ICI clásico. Esto quiere decir que ya en el segundo gobierno no cuenta con tantos recursos para la distribución del ingreso, para el asistencialismo, para estimular el consumo, redistribuir el ingreso, como había tenido durante el primer gobierno. Entonces en el segundo gobierno ya empieza a tener problemas. Además, durante el segundo gobierno de Perón tiene 2 sequías muy fuertes que afectan la producción agrícola argentina, ganadera, y tiene, digamos, problemas, ya tiene más inflación, ya tiene más dificultades para actualizar salarios, alguna huelga, ¿no es cierto? Empieza a tener ya otros problemas. Entonces, en el segundo gobierno de Perón ya se ve un agotamiento de ese ICI clásico. Entonces, en el año 55 le dan el golpe de Estado militar, ya había habido 3 meses antes el famoso bombardeo a la Plaza de Mayo, y después ya lo sacan del poder a Perón en la llamada Revolución Libertadora. Bueno, la Revolución Libertadora, el mismo Perón había intentado con el tema del petróleo atraer capitales extranjeros, lo cual, como en ese momento el auge del nacionalismo económico era tan fuerte, les generó cuestionamientos incluso desde adentro del mismo peronismo, digamos, ¿no? Pero el tema era que Perón ya durante el segundo mandato se da cuenta que tiene que buscar inversiones extranjeras para ciertos sectores que requieren mayor desarrollo. Bueno, el periodo es corto, le dan el golpe de Estado, se tiene que ir del poder. Entonces la Revolución Libertadora y los gobiernos que vienen a continuación van a tener que ver con lo que se llamó el desarrollismo. El desarrollismo es una idea de una economía mixta, donde no es solo el Estado y la regulación estatal la que orienta la economía, no solo los capitales nacionales, sino también los capitales extranjeros pueden incorporarse. No deja de ser el ICI es protegido, el ICI es un modelo mercado internista, no deja nunca de ser el ICI, pero empieza a haber más participación a medida que avanza, ¿no es cierto?, los 50, los 60, más participación del capital extranjero. ¿Por qué ocurre esto? Porque también ya al terminar la Segunda Guerra Mundial emerge Estados Unidos como la principal potencia mundial, ya desplazando definitivamente a Gran Bretaña, y las multinacionales americanas empiezan a invertir en distintos países y América Latina empieza a tener inversiones norteamericanas. Entonces Argentina también va a tener, en un momento van a llegar inversiones extranjeras al país. Entonces, en el ICI complejo, la idea del desarrollismo supone una idea mixta, ¿no? Del Estado, lo privado, lo nacional, lo extranjero. Y durante digamos, el ICI complejo justamente se va a desarrollar lo que se llama la industria pesada. ¿Por qué? Porque la industria liviana es la industria que le vende al consumo directamente. El ejemplo típico es la industria de línea blanca, los electrodomésticos. Eso es la industria liviana. La industria pesada es la que le vende insumos a la industria, es decir, la petroquímica, la siderurgia, ¿no?, la metalurgia, las más complejas, que
que le venden insumos industriales a otras industrias. Esas industrias se las denomina industria pesada. Entonces, en este segundo momento del ICI va a haber un mayor desarrollo de la industria pesada, va a haber más inversión extranjera, va a haber una mayor modernización. Por ejemplo, se modernizan los tractores en la región pampeana, que es un poco lo que se ve en una de las fotos, ¿no? Que se ven en la tercera foto, se ven los chacareros en los tractores, los autos, la industria automotriz, vienen capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos, empieza a haber autos nacionales, es decir, la industria automotriz es el ejemplo típico, ¿no? Una industria con muchos componentes, más compleja, ¿no es cierto? Y bueno, incluso durante esta etapa la Argentina va a desarrollar hasta la industria, hasta la energía nuclear, digamos, en un momento dado. Es decir, ya es un momento de una mayor complejidad en el funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces se da una paradoja durante el ICI complejo. Como el peronismo está prohibido, es decir, una vez que lo echaron a Perón, el peronismo está prohibido, está proscripto durante 18 años, eso genera cada vez mayor violencia política. Porque al estar prohibido el movimiento que tenía más votos a nivel país, las elecciones que se hacían, que ganaban radicales, primero en un momento gana Arturo Frondizi, después va a ganar Arturo Illia, no tenía la legitimidad de origen, porque el peronismo estaba prohibido, entonces eran gobiernos débiles, entonces después venía un golpe de Estado y los sacaban del poder. Entonces se turnaban gobiernos radicales débiles con dictaduras que cada vez van a empezar a ser cada vez más largas, ¿no? en extensión, en duración. Entonces el ICI complejo va a tener la característica de que es un momento de altísima inestabilidad política, y en los años 60, sobre todo en adelante, va a aumentar cada vez más la violencia política. El peronismo está prohibido, van a aparecer guerrillas, van a aparecer movimientos armados, van a aparecer paramilitares, es decir, va a empezar a haber una situación muy compleja a fines de los 60, principios de los 70, con el tema de la violencia política cada vez mayor, mayor, mayor. Pero por otro lado es un momento de mucho